Tiene la opción recuperatoria también para reemplazar nota y bueno. También. Hay quienes compiten por los resultados. Se puede, mira, Elías, en realidad el TP pide que se procese en ese orden en el que vos estás diciendo. Ahora, el momento de mostrar, si a vos te parece, si vas a hacer todo automático, obligatoriamente automático, no hay problema en que muestres ya con los resultados. Si van a pensar en la posibilidad manual, obviamente que hay que mostrar los cruces y después decirle que ingrese los resultados para cada uno de los cruces, ¿sí? No hay problema, ¿sí? El tema es que el proceso tiene que darse en ese orden. Si lo quieren mostrar o no lo quieren mostrar previo al cruce, ya es decisión de ustedes, ¿sí? La lógica sería esa, digamos, que primero se generan los cruces, se informan, después ocurren los partidos y se informan los resultados. Pero al momento de mostrar, lo deciden ustedes. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, el ordenamiento de los participantes es de menor a mayor o al revés. Mira, en realidad, Fernando da lo mismo, porque los cruces terminan siendo los mismos. El primero con el último es el mayor con el menor o el menor con el mayor, o sea, o el menor con el mayor. No importa cómo lo ordenes, vas a seguir generando los mismos cruces. Según la lógica del enunciado, mejor ranking es el más alto, ¿sí? Quizás la palabra ranking, como lo hemos hablado en la clase pasada, no era la ideal, ¿sí? Pero número más alto es el mejor. Entonces vos podés ordenar de mayor a menor y generar los cruces. Ahora, si vos lo ordenas de menor a mayor, los cruces van a ser exactamente los mismos, así que, y lo ordenamos para eso, así que no afectan nada en realidad. ¿Se entiende? Bien. Cuando hacemos la carga automática, podemos establecer los equipos con su ranking incontinente sin... No, Santiago. Sí pueden establecer los equipos. Sí, los equipos, los nombres de los equipos sí los pueden establecer, pero no los continentes y los rankings. Sí, sí se les permite para no repetir los nombres en la parte de carga automática. Sí, si quieren generar, digamos, un vector de 16 nombres y después usar esos nombres, no hay problema. El resto no, el resto sí genera lo aleatorio. Porque si no siempre vamos a tener que el mismo es los mismos cruces, la misma cantidad de equipos por continente, y esa no es la idea, ¿sí? No importa, no importa, no importa, ¿sí? Eso no importa, Santiago, no te preocupes por eso. Pongan por ahí nombres que no hay problema que se crucen, digamos, ¿sí? No poner países para que no quede mal con el continente. Pero que el nombre siempre sea el mismo no afecta en nada. Ahora, si vos me pones siempre el mismo nombre, siempre el mismo ranking y siempre el mismo continente, el primer vector de continentes ya pierde sentido porque siempre es el mismo, de cantidad de equipos por continente, y después los primeros cruces de octavos siempre es igual. Entonces, no es la idea. ¿Sí? Sí, los nombres, eso no nos afecta en nada. ¿Alguna pregunta más mientras esperamos a algún rezagado? Porque estamos siendo poquitos hoy. No sé si tienen algún parcial después que va sumando.
vamos creciendo un poquito en participantes, seguimos siendo pocos todavía. Bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Ya estamos 5 minutos pasados, así dimos tiempo para esperar un poquito, vamos a arrancar. Sí, Rami. La clase de hoy vamos a trabajar con un ejercicio que está pensado en... No, Renzo, pueden trabajar con random en el parcial. De hecho, la consigna lo decía, en general, en las consignas que lo hicieran random o manual. No hay problema. Era completamente válido hacerlo random. Te baja puntos si generas dentro de los rangos incorrectos o no generas bien los valores, pero está perfecto que fuera carga automática. Bien, arrancamos entonces. El enunciado que vamos a trabajar hoy, en realidad está pensado como un apoyo para el TP y además para practicar un poquito más de matrices. De matrices trabajamos una única clase práctica en un ejercicio. Bueno, en la clase de hoy vamos a traer ese tema de vuelta, ¿sí? Sé que vamos a trabajar con lo que son fichas 16, que es matrices, y ficha 18, que es arreglos de registros, pero en la clase de hoy vamos a trabajar con algo que por ahí no habíamos trabajado de manera directa, ¿sí? Y que el enunciado del TP lo pide, que es el uso de 2 registros, ¿sí? Así que para aquellos que todavía estaban en duda con esa parte, o para aquellos que no han trabajado con 2 registros en el TP, vayan pensando en que lleva 2 registros que hay que modificarlo, ¿sí? Bueno, para sacar dudas que puedan llegar a quedar pendientes respecto a eso, vamos a trabajar en la clase de hoy con eso, ¿sí? Les comparto el enunciado no lo tenemos publicado. Así que voy a copiar el enunciado y se los voy a pegar a ustedes también en el chat. Les copio hasta el punto 3 y ya les copio el 4 porque ahí se me corta. Ahí está. Este es el objetivo de la clase y vamos a trabajar con este ejercicio, ¿sí? Ahí voy a detener el video, así trabajamos directamente con él. Con la pizarra. Ahí está. Bien, el ejercicio dice, una empresa de alquiler de bicicletas de paseo en localidades de las sierras necesita un programa para llevar sus estadísticas de caja. De cada alquiler se conoce el número de identificación de la bicicleta, acá sí, el DNI de la persona que alquila, el nombre de la persona, el código de la categoría de la bicicleta alquilada, el día del mes y la cantidad de horas de alquiler de la bicicleta, ¿sí? El código de categoría de la bicicleta alquilada es un número de 1 a 10, donde 1 representa mountain bike, 2 paseo, 3 vintage, 4 BMX, 5 playera y así hasta el 10. ¿Sí? O sea, tenemos 11 categorías posibles numeradas, 10 categorías posibles numeradas del 1 al 10. ¿Sí? Además de las categorías se conoce el código, el nombre de la categoría y el precio por hora. ¿Qué tenemos hasta allí?
¿sí? Sin leer más. ¿Qué tenemos definido leyendo el enunciado hasta ese punto? ¿Datos de qué, Santiago? Esos datos, ¿para qué nos sirven? Yo leo hasta ahí el enunciado, como hicimos la clase pasada, es decir, nos frenamos acá y eso ¿qué información nos dio? Pensar en qué. ¿Podrían ser los campos de un registro? Bien, entonces, bueno, voy a tomar la pizarra. Un segundo, vamos a hacer así, y vamos a empezar a dibujar cómo sería eso, ¿sí? Hoy. El enunciado por aquí. Déjame que vuelva a sacar acá que se me borró esa edición. Bueno, entonces tenemos nosotros hasta acá, leyendo el enunciado y leyendo esta parte, que tenemos un registro que podemos llamar, sí, acá dice, perdón, de cada alquiler se conoce, podemos llamarlo alquiler. ¿Qué campos va a tener ese registro? Acá nos está diciendo que tiene el número de identificación de la bicicleta. El DNI de la persona que alquila. El nombre de la persona que alquila. El código de la categoría, ¿sí? Código, categoría. Que es un valor del 1 al 10. Podemos ir recordándolo acá. El día del mes. El día del mes, ¿un valor de qué a qué será? Del 1 al 31, claro, el 0 no. ¿Sí? Déjenme que acá estoy viendo otra letra comida. El día del mes y que soy el día de 1 a 31, ¿sí? En un mes que tenga 31 días, si no, no. Y por último, la cantidad de horas del alquiler, ¿sí? Cantidad de horas de ese alquiler. Eso es lo que nos da esa parte del enunciado. Pero después dice, hasta donde nosotros leímos, que además de las categorías se conoce el código, el nombre de la categoría y el precio por hora. ¿Sí? Acá tenemos otro registro. Este registro sería el registro categoría. Y ese registro categoría va a tener código, categoría, nombre y precio. ¿Hay algo en común entre alquiler y categoría? El código, correcto. Entonces, este código que va de 1 a 10, va a ir de 1 a 10 también aquí, ¿no es cierto? Y esto es parecido a lo que tienen en el TP pensando en los equipos, ¿sí? Ustedes van a tener el nombre del equipo en el vector de equipos donde estén, ¿sí? Los participantes, digamos, van a tener un nombre y van a tener un ranking y van a tener un continente, pero además van a tener los cruces, y en los cruces no van a tener solo uno, sino que además van a tener 2 equipos, ¿sí? Bueno, un poco la idea de esta clase era sacar las dudas cuando hay más de un registro y además están vinculados de alguna manera esos 2 registros, ¿sí? Acá pasa algo similar, ¿sí?
Bueno, vamos a arrancar armando esto. Voy a dejar de compartir acá, voy a compartirles la pantalla para que podamos trabajar con el PyCharm también. Un segundito, acá. Seguimos viendo esto, pero ahora van a ver mi PyCharm también. Ah, cierto que se me cerró y lo volví a abrir. A ver. En un segundito que se abre el PyCharm. ¿Está? Lo que yo quiero hacer es tener visible esa definición de registro que recién pensamos, ¿sí? Voy a definir un módulo para cada uno de los registros, ¿sí? No hay problema si definen en el mismo módulo los dos registros, ¿sí? De todas maneras, lo ideal es organizarlos en módulos separados, ¿sí? Entonces acá voy a poner como nombre soporte alquiler, voy a ponerlo con la convención correcta, así. Y en soporte alquiler voy a definir solamente lo que tiene que ver con el registro alquiler, ¿sí? Entonces, class alquiler, ¿se llega a ver bien la letra? Sí, Rami, se ve bien. Bien, Gracias, gracias. Nico. Y acá vamos a definir el constructor, la función constructora, que reciba, ¿sí? Son 6 campos que tiene ese registro, así que tiene que recibir un número, el DNI, un nombre, un código de categoría, ¿sí? Los voy abreviando para que me entren sobre todo en pantalla, el día y una cantidad de horas. Y acá vamos a ir poniendo los campos con los nombres como los definía ya en rojo, ¿sí? Número alquiler es igual al número, self.dni es igual al DNI, self.nombre es igual al nombre, self.código, categoría es igual a code, self.día es igual a día, y self.cantidad horas es igual a count. Con eso tenemos definido la función constructora. ¿Qué más vamos a definir acá? Deberíamos tener una función, ya sea write o toString, ¿sí? ¿Qué pasa si después nosotros tenemos la función, si el código de la función categoría? ¿Qué sería la función categoría, Ignacio? ¿A qué te referís? ¿Hacer el otro módulo, decís? Bien, pero acá nos falta algo para mostrar todavía, ¿sí? Y además podemos pensar en agregarle cosas, pero nos falta algo para mostrar. Vamos a definir IDF. Voy a hacer la función write, que recibe el registro alquiler, un registro, ¿sí? Al cual le llamo alquiler con minúscula, y que nos sirve para mostrar en pantalla el número de alquiler, número de bicicleta era. Acá lo puse mal, perdón. Fíjense que acá me confundí. De todas maneras, ustedes ponen los nombres que quieran.
número de bicicleta, alquiler, punto, número bicicleta, y además le voy a cambiar el end, ¿sí? Le voy a agrandar un poquito. End, para que me vaya poniendo los valores uno al lado del otro. Print DNI, alquiler, punto, oh, me quedó todo dentro de las comillas. De nuevo vamos a cambiar el valor de end para que nos quede uno al lado del otro, cada uno de los alquileres, cada uno de los registros, el nombre del cliente, si acá ustedes quieren hacer la función toString, es completamente válido, ¿sí? Una sola, no tiene sentido hacer las dos, cualquiera de las dos nos sirve, ¿sí? Código, código categoría, alquiler punto código categoría en y después nos queda el día, alquiler punto día en, este es el último que vamos a agregarle el end, así el último ya cambia de renglón. Cantidad de horas, y listo, ¿sí? Este sería el módulo solamente para el alquiler. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Después vamos a ver si hay algo más que le podemos agregar a este módulo, ¿sí? Voy a mover un poquito acá para que me quede visible la categoría. Y vamos a hacer otro módulo para la categoría. ¿Estamos de acuerdo? Soporte, categoría, o registro, como quieran llamarlo, y vamos a hacer lo mismo para en este caso, ¿sí? Class, categoría, de mayúscula, la función constructora, este es más chiquito, tiene solamente 3 campos, le vamos a mandar un código, un nombre de categoría y un precio. Y acá vamos a definir que el código categoría es igual a code, que sea el punto nombre, es igual a nombre, y que sea el punto precio, es igual al precio. Y lo mismo que hicimos recién, vamos a definir la función que nos sirve para mostrar una categoría. Categoría. Y acá vamos a hacer print, código, categoría, categoría, que es el registro, punto código categoría, para que me los muestre uno al lado del otro, a los campos, el nombre de la categoría, y el precio. ¿Qué sería lo que estamos definiendo acá? A ver, en un alquiler, digamos, por si no queda claro el enunciado, un alquiler
se alquila una bicicleta a un cliente en un día del mes, ¿sí? Acá estamos registrando los alquileres del mes, y cuántas horas se alquila esa bicicleta. Pero esa bicicleta, para saber cuánto cuesta ese alquiler, se define por el código de la categoría. Si es BMX, si es mountain bike, si es según la categoría que tiene la bicicleta, ¿sí? ¿Cuál es el precio por el cual se alquila? ¿Sí? Y acá está, digamos, asociado ese número al nombre que tiene esa categoría, y esto ya lo conocemos porque están en el enunciado, y cuál es el precio que tendrán definido. ¿Se entiende más o menos la idea del enunciado y esto que hemos llegado a hacer hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Qué no se entiende, Ignacio? No, no, no debe ser, no, que no hay ninguna pregunta. Ah, perdón, perdón. Ninguna duda. No, está bien, está bien. Bien. Si no van preguntando, ¿sí? Bueno. Esto es una opción. Ustedes en el TP pueden haber pensado en un único módulo, lo cual quizás se puede mejorar, pero tampoco está mal, ¿sí? Haber definido, no hay nada que nos impida que yo escriba 2.class acá. Los nombres, obviamente que no podrían haber sido los mismos, right y right. Esto también va a tener una complicación al momento de importarlos. Tenemos que pensar después cómo vamos a hacer la importación para saber cuál voy a usar. Es algo que empieza a complicarse el tener más de un módulo, ¿sí? Y por eso lo vamos a trabajar en la clase de hoy, ¿sí? Hasta ahí leímos el enunciado nos definía los dos registros y no quisimos leer más nada para empezar nuestro programa hasta allí, ¿sí? ¿De dónde saca, sin leer más nada, de dónde sale la categoría? Está vinculada, digamos, con esto, ¿sí? Hasta ahí es lo que nosotros hemos leído y hemos marcado. ¿Por qué lo marcamos? Porque por ahí en algún momento necesitamos saber el precio de ese alquiler y tenemos que poder buscarlo, ¿sí? Más o menos una idea como en el TP, si quieres saber cuál era el ranking o cuál era el continente del equipo, teniendo el cruce y tienen que irlo a buscar, ¿sí? Seguimos. Seguimos leyendo el enunciado. Dice: además, bueno, ya está, hasta ahí ya leímos, hasta ahí definimos los registros, ya los tenemos listos, empecemos a leer. Se pide un programa que permita cargar el vector de las 10 categorías con sus precios, ¿sí? Lo primero es que vamos a cargar son las 10 categorías con sus precios. Las categorías son estas que están acá, ¿sí? Entonces, si ya las tenemos definidas, podemos, si les parece, como con el caso de las estaciones, definirlas, ¿sí? En nuestro ejercicio, medio fijas y no aleatorias a las categorías. Ya sabemos que la 1 es esa, la 2 es esa, la 3 es esa, entonces podemos empezar de esa manera. ¿Se entiende la idea? ¿Dónde vamos a trabajar ahora? ¿Deberíamos trabajar en el módulo de categorías? ¿Deberíamos hacer un módulo nuevo? ¿Dónde les parece que deberíamos hacer la carga del vector de categorías? Un módulo nuevo, bien, sí, podría alguien pensar en lo que tiene que ver con el vector categorías, lo voy a dejar acá. También es válido pensar en un módulo nuevo y dejar todo lo que tiene que ver con un registro categorías acá. Entonces vamos a sumar un nuevo módulo, ¿sí? Por ahora le voy a poner principal, vemos si después vamos a necesitar más módulos o directamente todo lo que tiene que ver con los vectores lo hacemos acá, lo cual también es válido, ¿sí? Acá entonces lo que vamos a hacer es, yo acá me traje, lo voy a comentar, la definición del vector para tener los datos, ¿sí? De las categorías. Y acá vamos a llenar nuestro vector de categorías, ¿sí? Para llenar el vector de categorías vamos a definir def generar
categorías, por ejemplo, o el read, nada más que como acá lo vamos a hacer automático. ¿Y ese vector de qué tipo va a ser? Este vector de categorías que hay que llenar, ¿sí? Cargar el vector de las 10 categorías con sus precios. Un vector que va a tener elementos de qué tipo. ¿Enteros? Lo que nosotros tenemos que hacer es, en el punto 1, generar nuestro vector de categorías. El vector de categorías va a tener 10 elementos, pero cada elemento va a tener un código, un nombre y un precio. ¿Se entiende? Vamos a tener numerados del 0 al 9. Cinco, 7, me faltan 2 más. ¿Y qué vamos a tener en cada uno de los elementos? Bueno, acá lo que está indicado acá, del 1 al 10, ¿sí? Yo les puedo poner los valores ordenados o no estar ordenados, no importa, 1, 3, 2, ¿sí? ¿Qué del 1? El 1 es mountain bike. El precio, ¿sí? Supongamos que por hora sale 200 pesos, ¿sí? El 3 es vintage. Y el precio por mes es, no sé, 175, ¿sí? Y así por cada uno de los elementos. Eso es llenar el vector de categorías, ¿sí? Hay que definir un nombre a este vector, ¿sí? Por ejemplo, categorías, plural, y hay que crearlo y llenarlo, ¿sí? No tiene enteros. De hecho, el precio ni siquiera es entero, debería ser flotante, ¿sí? Tampoco tiene solo códigos, lo que tiene es el código, el nombre y el precio, que es registros del tipo categoría. ¿Estamos de acuerdo? Esto es más o menos lo mismo que con los equipos, ¿sí? Eso es lo que yo quiero llenar. Bien, vamos de nuevo al enunciado, al proyecto. Voy a agregar principal para ir creando el vector. No hace falta que le digamos cuántos elementos tiene, porque nuestro vector de categorías tiene sí o sí 10 elementos, ¿sí? Numerados del 0 al 9, porque eso es una definición del enunciado, ¿sí? Entonces a esta función generar categorías le vamos a mandar el vector categorías, creado para llenar. Si ustedes quieren trabajar con Append, acá lo crean, ¿sí? Vacío directamente, ¿sí? Con corchetes vacíos y listo, ¿sí? Una vez que, o lo crean adentro de la función generar y lo retornan, ¿sí? Eso lo deciden ustedes, ¿sí? Yo acá no voy a trabajar con Append, por lo tanto, lo creo lleno y después en cada registro voy a crear la categoría. Podemos hacer todo carga manual, sí, pero yo para no demorar mucho en el uso del enunciado, prefiero no trabajar con la carga manual, sino generar los valores aleatorios. Y en este caso, más allá de generar los valores aleatorios, voy a usar directamente los nombres que tenemos arriba. Entonces, voy a usar un vector auxiliar para poder tomar el nombre, y eso es algo que en el TP sí se les permitimos con los equipos solamente, una pregunta que hubo al principio. Entonces yo voy a poner acá, categorías, no, vamos a poner nombre categoría, para que no se confunda con el otro vector. Esto solo va a tener categorías, y lo voy a usar de manera auxiliar solamente para llenar el vector. Entonces voy a poner los nombres que tengo arriba. Mountain bike.
paseo, vintage, BMX, playera, falta la E, doble, triple, Cuadriciclo. ah, gracias Nico, triciclo falta, Carro triciclo, de niño. sí, que está triple, triciclo, En triciclo, cuadriciclo decía. ah, Triciclo, cuadriciclo y carro de niños. bien. Y puede ser una tupla, por supuesto, ¿sí? Porque es completamente fijo y yo lo único que voy a hacer es tomar el valor que está ahí y no necesito que sea mutable, así que lógicamente que podría ser una tupla, sí, perfectamente, ¿sí? Yo esto lo defino como una tupla y no me va a cambiar nada en el momento del uso, ¿sí? Ahí lo cambio, mira, a tu sugerencia, lo cual es correcto porque no necesito que sea mutable, así que la dejo como una tupla y listo, ¿sí? Esto que me traje acá lo puedo sacar porque ya no lo voy a necesitar, ¿sí? Pero sí voy a necesitar usar lo que tiene definido categoría, ¿sí? Y también voy a necesitar después, más adelante, usar lo que tiene alquilar, ¿sí? ¿Cómo importo yo esos otros dos módulos que tengo definidos antes? ¿Qué pasa si yo hago from, soporte categoría, import, asterisco, y hago from, soporte alquiler, import, asterisco? ¿Qué pasa con lo que tengo aquí adentro? ¿Qué pasa con esta función? ¿Cómo distingo cuando quiero usar una y cuando quiero usar otra? Las dos se llaman igual, ¿sí? No sé cómo lo han resuelto ustedes en el TP. Una opción es decir, bueno, a esta le pongo write alquiler, y listo. Y a la otra le pongo write categoría, y ya está. No tengo problema en esa importación. La otra es hacer el import, como hacemos con random normalmente, que de hecho también lo voy a necesitar. Entonces voy a tener que poner soporte alquiler punto, soporte categoría punto, antes del uso. Y eso me va a permitir a mí que yo no me confunda en la función que estoy utilizando, ¿sí? Son las opciones que ustedes tienen y que tienen que elegir cómo manejarlo, ¿sí? Mientras no sea ambiguo, ¿sí? Porque nos iba a dar error llamar al write, porque no iba a saber a cuál estoy llamando, ¿sí? ¿Cómo lo resolvieron a eso en el TP quienes ya hicieron esta parte? Trabajan con dos módulos, así como yo, alguien trabaja con dos módulos y tuvo ese inconveniente para resolver. Bien, si trabajan con, obviamente que si trabajan en un único módulo, obviamente que va a ser el mismo, ¿sí? Nadie había trabajado con dos módulos, por lo que veo. Bueno, parece que no. Bueno, entonces tenemos los nombres de categorías solamente para llenar nuestro vector, ¿sí? Vamos a hacer el for y en range len de categorías, o bien podemos poner un 10, porque sabemos que son 10, digamos, las categorías, ¿sí? En este caso es lo mismo. Y lo que vamos a hacer es, al código
que tiene la categoría, ¿sí? Con una variable auxiliar, le voy a poner el valor de I más 1. ¿Por qué el valor de I más 1? Porque las categorías van del 1 al 10, ¿sí? Y no van del 0 al 9, como nuestro vector de categorías que tenemos acá atrás, ¿cierto? Acá tenemos un vector, va del 0 al 9, pero los códigos van del 1 al 10, ¿sí? Entonces, le voy a sumar ese elemento, ¿sí? Ese 1, para que me convierta el número en 1, en 2, en 3, ¿sí? Y de esa manera voy a llenar mis categorías correctamente. El nombre de la categoría lo vamos a definir con el vector nombres de categoría. ¿A qué posición de nombre de categoría debería entrar si yo tengo la categoría 1? ¿Cuál nombre debería ser el de esa categoría? La que está en qué posición de la tupla. Ustedes acá ya con los nombres deberían tomar el nombre del vector, ¿sí? Directamente, sin importarles lo que definen como los otros datos de manera aleatoria, ¿sí? En lugar de hacer el choice, para que nos quede bien con el enunciado, nosotros no podemos decir cualquier tipo de categoría, Ignacio. Acá el enunciado nos dice que el 1 es mountain bike, que el 2 es paseo, que el 3 es vintage. Entonces, en nuestro caso es aún más fácil, ¿sí? ¿Por qué es aún más fácil? Porque directamente vamos a ir a la tupla, nombre, categoría, en la posición y exactamente, ¿sí? Es más sencillo. En el caso de ustedes, olvídense del código, porque ustedes lo otro lo van a generar aleatorio en el TP, en la opción de hacerlo automático, porque recuerden que tienen que trabajar la opción manual. Es válido que hagan algo como esto, que definan un vector con nombres de equipos y también accedan a esa posición y que los nombres sean siempre los mismos. Eso no sería problema. Sí, eso me lo preguntaron al inicio y es válido. Lo que no sería válido es que los continentes y los rankings sean siempre los mismos para los mismos equipos. Eso ya genera lo aleatorio, ¿sí? Acá lo único que nos queda es el precio. Al precio lo voy a generar aleatorio, random.random, por, no sé, 1000 más 1 para que no nos quede ningún precio cero, ¿sí? Con eso tenemos sueltos los datos, ¿no es cierto? Todavía no hemos llenado nada en nuestro vector de categorías. ¿Para qué es el más 1? Porque el random.random nos devuelve un valor de 0 a menor a 1. Si fuera 0, 0 por 1000 nos daría precio 0. Entonces, por lo menos le sumo 1 más. Vamos a ponerle 100 para que el precio más chiquito sea 100 y a partir de ese valor para arriba, ¿sí? Solo por eso. También podría haberse cargado todo por teclado, decirle al usuario, ingrese cuál es el código, ingrese cuál es el nombre de la categoría y cuál es el precio. Hay que hacer una validación de que el código de categoría no se repite y que vaya sí o sí del 1 al 10, ¿sí? Eso sí, habría que validarlo para que eso quede correcto. Y con todos estos datos podemos, ¿sí?, generar un registro categoría, ¿sí? Por la forma en que yo importe, voy a hacer categorías, que es mi vector sub i, es igual a soporte categoría punto, y ahí llamo a la función constructora con el código, el nombre y el precio. Ahora sí, esta función nos está llenando nuestro vector de categorías, ¿sí? Hacemos rápido la función que lo muestra y llamamos a estas dos como para ver hasta dónde hemos trabajado hasta ahora. Mostrar categorías, que recibe el vector de categorías, y simplemente recorre
y lo muestra. Ahora lo que hay que tener cuidado es que el write lo voy a llamar de esta forma. Y acá vamos a hacer la llamada a generar categorías y mostrar categorías. Esto sería solamente el punto 1 de nuestro ejercicio, ¿sí? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me olvidé llamarlo, claro. Faltó un igual, ahí está. Ahora sí, si no le llamo, no va a funcionar. ¿Sí? Acá podemos ponerle un round cuando lo genera al valor. Acá no nos tiene que preguntar nada, simplemente genera los 10, ¿sí? Las 10 categorías, cada una correctamente asociada, porque lo hicimos a mano a esa parte, digamos, para que nos quede bien, ¿sí? Respecto al enunciado, en lugar de hacer un choice, ¿sí? Según el número, le definimos el tipo, y el precio de sí lo hicimos aleatorio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ese sería el punto 1 del enunciado, nada más, ¿sí? Acá se los dejo visible. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Hasta ahí tenemos 2 módulos definidos, pero hemos trabajado con uno solo. Vamos al punto 2. El punto 2 nos dice, cargar o generar aleatoriamente un vector de n alquileres. N se carga por teclado. O sea, ahora ya tenemos que trabajar con el otro vector de registros, que es el de alquileres, ¿sí? Entonces vamos a hacer la definición de ese vector. Ese vector no es con una cantidad conocida de elementos, y tanto para el parcial generando aleatorio, como acá que también voy a generar aleatorio el resto de los datos, la cantidad de elementos no debería ser un valor fijo ni generado aleatorio, la cantidad de elementos lo vamos a pedir por teclado, ¿sí? Entonces ese n lo deberíamos validar, debería ser mayor a 0, ¿sí? Entonces ya hemos hecho esa función de validación. Esta función de validación puede aparecer incluso en otro módulo donde tengamos funciones de validación para usar, ¿sí? Validar. Y acá lo que vamos a hacer es, como no lo voy a usar en ningún lugar, vamos a hacer que sea solo la validación de n, en este caso. Vamos a darle un valor incorrecto. Notificaciones. Bien, entonces acá lo que hacíamos era, mientras el valor no es correcto, es menor o igual a 0, no nos sirve para crear el tamaño, o sea, crear nuestro vector, vamos a pedir que lo cargue, input ingrese la cantidad de alquileres, si ese n es incorrecto, es decir, menor o igual a 0, print valor incorrecto, y se repite la carga. Cuando sale del while es porque n es un valor que no es menor o igual a 0.
¿sí? Es mayor a 0, y ya no sirve para el vector, ¿sí? Esa sería una forma de validar, la que normalmente yo uso en clase, acá la vamos a llamar. Con ese n validado podemos crear nuestro vector de alquileres. Vamos a dibujar ese vector de alquileres. Alquileres es igual a non por n. Y acá, al igual que en el práctico, y van a tener vectores, nada más que en el caso del práctico, en ambos casos ustedes saben el tamaño, ¿sí? No son, en ningún caso hay que pedir la cantidad porque la cantidad de equipos es fijo, y por ende luego los cruces siempre ya saben cuántos van a ser según la instancia, ¿sí? Eso es distinto a lo que tienen en el TP, ¿sí? Venimos acá, y el punto 2 entonces va a ser, acá voy a definir nuestro vector de alquileres, y cada componente de alquileres, ¿sí? Desde 0 a n-1, va a tener un alquiler, es decir, va a tener cada uno de estos 6 campos, un número de bicicleta, donde hay un nombre, un código de categoría, un día y una cantidad de horas, ¿sí? Quedó medio... ¿Sí? Entonces acá vamos a tener nuestro vector de alquileres ahora, que no tiene nada que ver con el vector de categorías en tamaño, sino que tiene tantos elementos según el usuario haya cargado, n, ¿sí? Y acá tendremos el número de la bicicleta, vamos a tener el DNI de quien alquila, ¿sí? El nombre, ¿sí? Ahí viene el campo que nos vincula con esto, la categoría que va a ser un valor del 1 al 10, ¿sí? Por ejemplo, 8. El día del mes, un valor de 1 a 31, supongamos el día de hoy, que es 8 también, y la cantidad de horas que alquiló, ¿sí? Supongamos que tenemos una cantidad de horas que es 3, ¿sí? 3 horas de alquiler. Y así con cada uno de los registros. Eso es lo que nosotros tenemos que llenar, ¿sí? Vamos a trabajar con eso. Vamos a hacer, así como hicimos la función generar categorías, vamos a hacer la función que nos permita llenar y la función que nos permita mostrar, ¿sí? Esos alquileres. Primero generar categorías, alquileres, que reciba el vector alquileres, como hicimos con categorías, y vamos a llenar de registros. For i in range len alquileres. Y acá, bueno, tenemos que ver si necesitamos algún vector auxiliar para llenar los datos, ¿sí? Tenemos, déjenme que pongamos acá el registro de alquiler para tenerlo fresquito ahí a los campos que tenemos que ir llenando. ¿Sí? Me quedó mal ahí. Bien, el primero es el número de la bicicleta. ¿Cómo llenamos ese número de bicicleta? El número de bicicleta se puede alquilar más de una vez, por lo tanto se podría repetir, ¿sí? No habría una validación ahí necesaria. Podrían pensar después en una validación de que no se repita en el mismo día, quizás, pero bueno, como se alquila por una cantidad de horas, podría alquilarse más de una vez en el día. Entonces, nosotros el número lo cargamos, lo generamos aleatorio, ¿sí? No tenemos un rango.
Así que lo podemos inventar nosotros, ¿sí? Del 1 al, supongamos que cuentan con 200 bicicletas, ¿sí? Del 1 al 200. DNI. El de, ¿cómo, Nico? DNI. El DNI, ¿sí? El Sí. DNI también podemos hacer un randint pensando, no sé, en el 10 millones o menos, ¿sí? 8 millones, nos falta un cero, al no sé, 50 millones, aunque ahora no sé cuánto tienen los niños más pequeños, quizás más, ¿sí? No sé, 60 millones, como para generar valores que tengan algún tipo de sentido, ¿sí? Me falta un cero. No, mejor no sé. El Nombre. nombre del cliente, ahí sí podemos tener un vector como una tupla de nombres para hacer el choice. De nuevo se pueden repetir. Poner algunos nombres y acá vamos a hacer que tome algunos de los nombres de nuestra tupla. Después tenemos el código de categoría, ese es fácil, es un valor del 1 al 10. Código, vamos a poner código solamente, perdón, es igual a random.randint, 1 a 10 y ya. El día también es fácil, es un valor del 1 al 31. Como no tenemos el mes, no podemos saber si ese mes tiene hasta 31 días o no, pero bueno, no nos importa, digamos, porque esto no va a terminar siendo una generación aleatoria. En definitiva, si alguien quiere usar esto, necesariamente va a ser una carga manual, ¿sí? Y después la cantidad de horas, ese sí, no tenemos un rango, pero podemos pensar que mínimamente le alquilo una hora, y bueno, habrá que pensar en el máximo, no sé si se puede alquilar por 24, que es el máximo horas del día, o asumir, o bueno, o menos, ¿sí? Como para generar los valores aleatorios. De nuevo, tenemos todos los datos sueltos, no tenemos un registro alquiler para llenar en el vector. Hasta ahora sabemos que hay un registro de categorías y que hay un vínculo con el código de categoría, pero para llenar los datos eso no.
el registro soporte alquiler, punto, alquiler, y le vamos a mandar los campos, que eran un montón. Número, DNI, nombre, ¿sí? En el TP son más chiquitos los registros, ¿sí? Día y cantidad. Sí, bueno, tampoco tanto, este tiene 2 campos más, ¿sí? Por eso tenemos nuestro vector de alquileres generado. Vamos a mostrarlo. Def mostrar alquileres. Y acá vamos a mandarle el vector de alquileres. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en mostrar categorías, ¿sí? Nada más que en lugar de llamar a soporte.categoría, vamos a llamar a soporte.alquiler, pero lo demás es exactamente igual. For i, in range. Denme un segundito que me quedo mal tabulado. Una tabulación de Max sin querer. Len de alquileres. Y en cada vuelta, soporte.alquiler, punto, write, alquiler, alquileres, posición i. Un poquito más largo que el de categoría, pero en definitiva es lo mismo, ¿sí? Vamos a llamar a las 2 funciones que acabamos de hacer, generar alquileres con el vector de alquileres, que ya lo habíamos creado con n elementos, y vamos a llamar a mostrar alquileres, y le vamos a mandar el vector de alquileres. Cosa de probar esta segunda parte. Acá me muestro las categorías, la cantidad de alquileres sí o sí me la pide por teclado, supongamos 20, y acá nos va a definir cada uno de los 20 alquileres, creando el número de bicicleta, generando el DNI, el nombre de nuestra tupla de nombres, el código de la categoría del 1 al 10, el día del 1 al 31 y la cantidad de horas, ¿sí? Eso sería el punto 2. El punto 2 en realidad era crearlo, ¿sí? Y ya nos adelantamos a mostrarlo, pero el enunciado nos decía, ¿sí? Dejo acá visible un poquito más esta parte nueva. El enunciado nos decía que en el punto siguiente había que listar los datos de todos los alquileres, ¿sí? Bueno, ya lo hicimos, ¿sí? Ya que además del punto 1 y además del punto 2, hicimos el punto 3, ¿sí? Ya lo tenemos listo. Perdón. Ahora sí. Si nos pidiera que esto esté ordenado, ¿sí? Por alguno de los campos, por ejemplo el día, ¿sí? Podríamos aplicar un ordenamiento, que eso no está indicado acá, pero podría tranquilamente tenerlo, ¿sí? Vamos al punto 4, que es donde sí viene esa vinculación entre ambos registros, ¿sí? Y además la matriz, así que es el punto más complicado y por eso quería llegar rápido acá. El punto 4 dice, mostrar un listado en el que se muestre para cada categoría el acumulado de los alquileres por día. Es decir, una matriz de datos donde las filas son las categorías y las columnas el día del mes. No mostrar las celdas que no tuvieron alquiler. Bueno, déjenme que agreguemos algunos datos más, así terminamos de aclarar qué es lo que nos está pidiendo este texto, ¿sí? Acá el tipo 2 de bicicleta era paseo. Y acá, bueno, voy a llenar algunos datos más para tener una idea de precios, ¿sí?
Acá yo lo puse desordenados a propósito, porque la forma en la que yo lo llené para ser más rápido nos quedaron ordenados, pero no dependemos de ese ordenamiento, ¿sí? El código es el código, el precio, el nombre es el nombre, nosotros el vector después lo podemos ordenar por nombre y perder todos los valores que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, el valor este que tenemos nosotros acá de precio, ¿sí? Recordemos que es el precio por hora, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto me costó el alquiler este, cuánto pagó el cliente por ese alquiler, ¿cómo lo vamos a determinar? Y acá tenemos código categoría, o abreviado, acá tenemos el día, y acá tenemos las horas, cantidad de horas. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuánto gastó Andrés por su alquiler? ¿De dónde saco el precio del alquiler de la bicicleta que él usó? Él usó la bicicleta 202. La bicicleta 202 es de la categoría 8, ¿sí? La categoría 8 la puedo ir a buscar al vector. Está acá. Esa categoría tiene un precio por hora. Y él la usó 3 horas. 400 por 3, ¿sí? Nos da que gastó 1.200 pesos en su alquiler. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Primero hay que tener en claro eso. ¿Cómo puedo saber yo el precio del alquiler si no lo tengo en mi registro de alquileres? No lo tengo, pero tengo la categoría. La categoría me permite, a partir de esa categoría, que sé que en el vector de categorías está una única vez, saber el precio por hora. También tengo las horas que alquiló y eso me da su costo. Y ahora me pide una matriz donde tengamos acumulado el importe recaudado por esos elementos, ¿sí? Por esos alquileres. Y acá nos dice el enunciado que las filas son las categorías y las columnas los días del mes. Es decir, que tenemos tantas categorías como filas, y son 10 categorías, por más de que estén numeradas del 0 al 10, al 9 en las filas, las categorías son 10 numeradas del 1 al 10. ¿Sí? Después tenemos que ver cómo accedemos a la matriz en base a ese valor. ¿Sí? 6, 7, 8 y 9, y esas son nuestras filas. Y las columnas son los días del mes, que son valores del 0 al 31. Y acá voy a poner 30, del 1 al 31, perdón. Y entonces van a ser 31 valores. Y nosotros en la matriz no lo podemos numerar del 1 al 31, sino que los vamos a numerar del 0 al 30. ¿Sí? Esta sería nuestra matriz de acumulación. Vamos a agregarle un poco más de elementos como para verla bien, ¿sí? Donde cada uno de estos elementos es una categoría, código, categoría, son nuestras filas, y cada uno de estos elementos, que son las columnas, es un día del mes. ¿Estamos de acuerdo? Y cada uno de estos elementos, ¿qué nos va a representar? Importe acumulado ¿y eso de qué código de categoría sería ese que marque? El 5 es la fila, pero el código de categoría sería 5
o serie 6. Bien. Código 6. ¿Y de qué día del mes? Del día 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 0 no existe como código de categoría ni como día. Entonces lo vamos a correr y vamos a decir que el código de categoría va a ir a la posición que le toca en la matriz, menos 1, para contar y poder convertir los valores del 0, del 1 al 10 a valores de 0,9 y los del 1 al 31 a valores de 0,30. ¿Se entiende la idea? ¿De dónde voy a sacar estos valores? Voy a ir al vector, voy a buscar el alquiler, me voy a fijar en qué código de categoría corresponde, que es el 8, y voy a ir a la posición 7, ¿sí? Código de categoría menos 1, ¿sí? Casi voy a la 8. Y voy a ir al día 8 menos 1 al 7. Y allí, ¿sí? 7, 7, sería por acá, voy a acumular los 1.200 pesos de ese alquiler. ¿Se entiende la idea? Y así para cada alquiler, ¿sí? Acá tengo otro alquiler que va a ser de la categoría 5 el día 31, por ejemplo, y alquiló 2 horas, y eso me va a decir a mí que tengo que entrar a la matriz en la posición fila 4, columna 30, ¿sí? Porque a todo le resto 1, y ahí voy a ir a acumular las 2 horas de alquiler por el precio de esa categoría. 5, me dice acá que la encuentre, y es 350 por 2, 700. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Lo primero sería, antes de llenar la matriz, sería determinar esto. ¿Esta será responsabilidad del registro o del vector? Saber calcular un precio. Para saber en qué módulo lo ponemos, ¿sí? ¿Dónde deberíamos poner el cálculo del precio? ¿Dónde les parece? ¿Se lo damos a un registro o se lo damos a la función de donde está el vector? ¿Dónde escribimos eso? ¿En qué módulo? ¿En principal o lo hacemos en soporte alquiler, por ejemplo? ¿Podríamos hacerlo en soporte alquiler? Podríamos hacerlo en soporte alquiler. ¿Qué necesitaría la función que nos devuelve el precio? El monto acumulado, o sea, el monto de ese alquiler. Necesitaría más que los dos vectores. Si yo quiero que me devuelva el precio de un único alquiler, voy a necesitar mandarle de precio alquiler, supongamos que lo llamamos, necesito mandarle el registro alquiler, un alquiler, no hace falta el vector porque voy a llamar a esta función para que me devuelva el precio de cada alquiler, ¿sí? Pero sí necesito del vector de categorías. Necesito mandarle ese vector de categorías, ¿sí? Cuando yo lo llame. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo hago para calcular esto que hicimos acá en verde primero? ¿Sí? Tengo un alquiler, sé cuántas horas y sé cuál es el código de categoría. Y tengo que ir al vector y buscar ese código de alquiler para que me devuelva el precio. ¿Sí? Deberíamos recorrer nuestro vector de categorías, ¿sí? Buscando el código. ¿Por qué no tenemos un acceso directo
¿sí? Yo acá se los desordené a los códigos a propósito. El código me da el lugar para entrar, pero yo no sé en dónde está, en qué posición, ¿sí? Entonces lo tengo que buscar, ¿sí? ¿Y qué tengo que buscar? El código del alquiler del registro que estoy en este momento recorriendo, ¿sí? Morí en range de categorías. Sí. Alquilar, que es el registro alquilar, punto código de categoría, es igual. Y ahí es donde unimos nosotros nuestros dos registros. Al categorías, que es nuestro vector, to be, punto código categoría. ¿Qué hacemos allí? Lo hemos encontrado, ¿sí? Podemos retornar, return, directamente, el precio del alquiler. El precio del alquiler, ¿sí? Para que no siga recorriendo, sería categorías, to be, punto precio, ¿sí? Tiene un campo que se llama precio, por alquiler, el registro, punto cantidad de horas. Y acá podemos poner, para que esto funcione, un return 0, es decir, no lo encontró. Nosotros deberíamos tener todas las categorías en nuestro vector de categorías y además validar que las categorías que estén en el alquiler vayan del 1 al 10, ¿sí? Y que adentro del vector categorías tengamos las categorías del 1 al 10 para evitar que retorne este 0, ¿cierto? Pero necesitamos darle un retorno por los dos lados para que esto funcione, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo acá? ¿Se entiende? Recibo un único registro de alquiler y el vector de categorías para que yo, a partir de ese registro, acá me pare acá, me fije que la categoría era la 8, me voy al vector de categorías y busco dónde está la categoría 8, le pido su precio y a eso se lo multiplico a la cantidad de horas que está en el registro de alquileres. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Si la categoría es la que estoy buscando, le pido, dame el precio, ¿sí? De categoría, y le multiplico la cantidad de horas del alquiler. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Bien. Con esto hecho, porque esto es lo que voy a terminar acumulando en la matriz, puedo empezar a pensar en la matriz, ¿sí? Entonces voy de nuevo a la función, al módulo principal. Voy a agrandarlo, pero quiero tener por las dudas acá las cosas visibles, ¿sí? Ahí. Vamos a hacer la función def matriz y le vamos a mandar el vector de alquileres solamente bueno, probamos con el vector de alquileres, vemos si necesitamos algo más, ¿sí? ¿Qué vamos a recorrer para poder acumular en la matriz? Recorro la matriz, la tengo que crear, ¿no? Primero, mat es igual a la cantidad de filas, son 10 filas, y la vamos a estirar para cada fila a 31 columnas. Hoy. Mat sub i es igual a 0 por 31. Entonces ahí tenemos las filas de la 0 a la 9, las columnas de la 0 a la 30, y tenemos la matriz que hemos diagramado acá, ¿sí? Eso ya lo tendríamos listo. Ahora para contar, para acumular, no voy a recorrer la matriz, sino que voy a recorrer el vector de alquileres. Entonces vamos a hacer for i in range
alquileres, y en cada vuelta vamos a tomar cuál es la fila, cuál es la columna, y vamos a ir a la matriz en esa fila y en esa columna para acumular algo. Y ese sería lo básico de un vector de conteo. ¿Cuál es la fila para ir a la matriz a acumular? ¿Qué me daba la fila? La fila me la daba, ¿sí? Las filas son 10, representaban los códigos de categoría, ¿sí? Yo acá tenía el 8, y con el 8 voy a la fila, ¿sí? Este es el 8, voy a la fila 7. Acá tengo el 5, voy a la fila 4. ¿Cómo le digo eso en el programa? ¿Qué me da la fila? Los leo, los escucho. El código de categoría que está en el vector de alquileres. Bien, como dice Elías. Pero de manera directa, si tengo el 8, ¿a qué fila voy? Si tengo el 10, ¿a qué fila voy? ¿Existe la fila 10? Las filas van de la 0 a la 9. Entonces, ¿qué dijimos? Que si estaba en el código 8, voy a la 7. Que si está en el código 5, voy a la 4, para convertir esos valores al rango correcto. Entonces, bien, menos 1. Y la columna me la da el mes. O sea que vamos a hacer lo mismo que me dijeron recién ustedes. Pero me la da el mes directo o también tengo que hacer menos 1. El día, perdón, el día del mes. También menos 1, porque los días iban del 1 al 31 y yo tengo como columnas del 0 al 30. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la red. ¿Y qué es lo que tengo que acumular acá? Acá tengo que acumular el precio. ¿Cómo le digo, dame el precio? Hicimos una función en soporte alquiler que recibe el registro de alquiler, el vector de categorías, y nos devuelve el precio de ese alquiler. Entonces, llamemos a esa función, que se llama precio, pero está en soporte, perdón, soporte alquiler, punto, precio alquiler, que recibe el alquiler que estoy recorriendo ahora, que sería alquileres posición I, pero también recibe el vector de categorías, y yo no lo tengo en esta función. Entonces, voy a volver a la función y se lo voy a mandar por parámetros, porque si no, ¿cómo hago para que yo se lo mande? ¿Sí? Le mando el vector categorías, y acá entonces lo tengo para mandar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá me quedó un espacio que no le gusta. Está mal, ahora sí. Y por eso yo me detuve un ratito ahí pensando en qué es lo que tenía que mandarle. Como no salió, dije, bueno, vamos a ver la necesidad. Si yo necesito a esta función mandarle el vector de categorías, necesito que a esta función también llegue. ¿Sí? Entonces se lo tengo que mandar por parámetro. Y para poder completar el ejercicio vamos a hacer la función, vamos a hacer en esta misma función el recorrido de la matriz y que la muestre. El enunciado decía que no muestre las celdas que sean 0. Pregunto por qué aparecen como sugerencias las variables con un igual al final. Las variables con un igual al final. A ver. Cuando puse categorías, a ver. Déjame que lo miremos. Ah, este de acá. Ah, simplemente es como para darle un valor, supongo, definido ahí. Esto es el nombre del parámetro. Nada más que el parámetro se llame igual que el vector. Eso sería. Y si yo acá le hubiera puesto C, no me va a funcionar la función un ratito, porque adentro no uso C. Pero acá, bueno, como no funciona, no sé si me va a dar bolilla, pero yo acá voy a poner coma, y me va a decir C igual, ¿ves? Es el nombre del parámetro, ¿sí? Vamos a poner de nuevo categorías, acá, perfecto.
Bien, vamos a recorrer la matriz, entonces para mostrarla, for i, in range, len de mat, recorremos las filas, por j, in range, len de mat, sub i, recorremos las columnas, y vamos a ir mostrando solamente si mat, sub i, sub j es mayor a 0, es decir, si no hay importe acumulado para esa combinación, no vamos a decir nada. Y acá vamos a decir print, categoría, eso que voy a poner los nombres, los números, ¿sí? Porque estamos con escasos minutos, ustedes podrían buscar de las categorías el nombre, porque lo tenemos en un vector, ¿sí? De categorías, y que va a quedar más bonito. Categorías, no, categoría va a ser la fila, la i, más 1, porque no quiero la categoría 0, quiero la categoría 1 a la 10, no la 0 a la 9, ¿no es cierto? Y acá vamos a poner categoría, y acá día del mes, y esto tampoco lo quiero del 0 al 30, sino que lo quiero del 1 al 31, así que es j más 1. Y acá, cantidad, o importe, porque es el importe acumulado, pesos. Este primer espacio me lo pone la coma nomás en el print, y acá sería mat, sub i, sub j. ¿Sí? Recorremos la matriz simplemente para mostrarla. Esa sería toda la función de la matriz. ¿Sí? La parte más compleja en realidad viene acá, donde yo voy a acumular algo, pero eso que estoy acumulando, ¿sí? Lo podría haber hecho ahí también, en esta función, pero hubiera quedado más compleja. ¿Sí? Ahí queda como un poquito más prolijo, y le digo, encárgate de encontrarme el precio, y me trae el precio de ese alquiler. ¿Sí? Lo único que nos queda por hacer es llamarla, matriz, alquileres y categorías, y con esto debería quedar completo nuestro ejercicio. ¿Sí? Voy a poner por allí, cantidad de alquileres, me faltó algún tipo de título y demás, como para mejorarlo, pongo 30 alquileres, y acá fíjense que está mostrando los alquileres y después directamente la matriz con el acumulado. También podemos usar algún tipo de round para mostrarlo. ¿Sí? Acá, round, para que quede un poquito más bonito. También podemos poner un título, vamos a poner acá, ¿sí? Ya que quedó listo, print, importe acumulado por categoría y día del mes. Voy a ponerlo con algunos barra n para que me lo separe. Lo mismo podemos separar cuando mostramos la acá, en el print. Print, como para agregar algunos títulos, ¿no? Listado de categorías. Acá vamos a ponerle un print. Alquileres. Alquileres de bicicletas. Vamos a hacer un print acá de muchos asteriscos acá, 100%, y así nos va a ir quedando un poquito más prolijo. Acá, antes de mostrar los alquileres, print barra n separadito, listado de alquileres, como para darle un poquito más de interfaz. Lo vuelvo a correr, bueno, ahora tenemos nuestro título del vector, cantidad de alquileres 30,
y acá tenemos importe acumulado, acá nos muestra la matriz, ¿sí? Y estas serían las combinaciones que no valen cero, solamente las que estamos viendo. ¿Se entiende la idea? Bueno, yo les voy a subir esto, como siempre, en los materiales adicionales. Esta vez lo voy a poner en la ficha 19, los últimos los estaba subiendo siempre en la ficha. Los últimos se los ponía en la ficha 18, esta vez se los voy a poner en la 19 para que no nos quede tan cargadita la semana 18, ¿sí? Y con esto hemos completado esta ayudita para el TP, espero que les sirva. Recuerden que mañana tienen clase de consulta, el jueves de nuevo, ¿sí? No se dejen estar y presenten el TP. La gente que ya lo pudo ver y resolver ya queda liberada. Si alguien tiene una duda, ya estamos en hora, pero me quedo un ratito porque terminamos justo, muy justito sobre la hora, ¿sí? Al resto los despido y les agradezco. Gracias, Nico. Conoce la clase, Romy, muchísimas Bueno. gracias. No, a ustedes, chicos, muchas gracias a ustedes. A ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda que quieren que revisemos? Yo les subo el ejercicio igual, como siempre, pero que algo que no les haya salido o no se quedó claro. Parece que está todo en orden entonces. Bueno, cuídense ustedes. Bueno, gracias. Que Muchas anden gracias. bien. Chao, Nico, nos vemos. Gracias. Chao, Romy. Chao, Buen chao. día. Gracias. Igualmente.